El tema que vamos a estar tratando en esta noche lo hemos titulado bloqueadores de la oración. Son aquellas cosas que de alguna manera se vuelven un impedimento, un obstáculo, literalmente bloquean el fluir de la oración. Si la oración no tiene retroalimentación, o sea, la oración es de nosotros hacia Dios y de Dios hacia nosotros, pero pueden haber bloqueadores que interfieren ese flujo de comunión que debemos tener con nuestro Señor. Vamos a ver algunos de estos bloqueadores. No son pocos, pero vamos a tratar de evacuarlos todos en esta noche. El primero que vamos a estar compartiendo, y lo considero el primer bloqueador, es cuando deja de ser un diálogo. Y de eso, bueno, ahora en la introducción hablábamos acerca de eso. Cualquiera pudiera decir, bueno, sabemos, eso es tan conocido y tan básico, pero el asunto es que a la hora de la práctica no siempre consideramos que la oración sea un diálogo. Bueno, un diálogo es cuando se habla entre dos personas. También está la oración comunitaria, por supuesto, que tiene que haber esta retroalimentación con Dios. En Génesis 33:3, que es uno de los textos más conocidos que existen en las Escrituras y que cita casi todo el mundo cristiano se lo sabe de memoria, dice: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. O sea que ahí vemos la disposición de Dios, no solo a escuchar, sino a traer una respuesta. Y dice: te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, esta comunión con Dios va a traer una respuesta, y dentro de esa respuesta va a haber revelación de cosas que muchas veces nosotros pues no podemos entender de manera lógica, como hemos reiterado en los pasados encuentros. Hay personas que dicen, y estoy seguro que ustedes lo han escuchado por ahí, que ya Dios no habla. Ya todo lo que Dios tenía que decir está en su palabra, así que Dios no habla. La pregunta que yo me hago es, si ya Dios no habla, ¿por qué la palabra insiste tanto en que debemos orar? ¿Acaso no vamos a esperar una respuesta de parte de Dios? Si la palabra nos enseña que debemos orar, es porque tiene que haber una respuesta de Dios. Ahora, yo comparto la realidad de que Dios nunca nos va a decir algo que vaya en contra de lo que está revelado y escrito. Nunca lo va a hacer, porque esa es su revelación, su palabra. Lo que Dios quiso que la humanidad conociera de Él y de su proyecto eterno, nos lo reveló a través de su palabra. Allí está. Pero muchas veces esa palabra revelada tiene que ser revelada a nuestra vida, y esas son las respuestas a la oración. Hay muchas cosas que no están en la Biblia, pero que a la hora de que Dios las responde, sí van a tener un trasfondo bíblico, van a tener un respaldo en la revelación de su santa palabra. Entonces, primer bloqueador de la oración es cuando deja de ser diálogo. Estamos viviendo en un sistema, en un mundo de tanta prisa, que muchas veces cumplimos con la oración porque creemos que es un requisito indispensable como cristianos para apaciguar un tanto nuestra conciencia, y entramos, decimos, bueno, ya oré, oraste, y ¿qué estás esperando de Dios? ¿O qué Dios te ha revelado? ¿Qué Dios te ha dicho cuando tú oras? ¿Cómo ha sido tu oración? ¿Ha sido una oración donde has experimentado una comunión con el Dios Todopoderoso? Bueno, si la respuesta es no, es sencillamente es un monólogo lo que estamos haciendo. Nos cuesta trabajo pensar que estar en silencio en la presencia de Dios no es orar. Hay personas que dicen, no, estuve orando 5 minutos, luego no tuve más que decir. Y es la ansiedad de la vida la que está provocándote a que te levantes y no continúes. Hay que sacar un espacio de tiempo donde tú hablas con Dios, pero donde tú guardas silencio en la presencia de Dios. No te preocupes cómo Dios lo va a hacer. Solamente Dios quiere verte en silencio, porque ese silencio le está comunicando a Dios, le está proyectando a Dios el sentir de tu corazón de que hay una confianza en alguien que puede traernos una respuesta a nuestra vida. Segundo bloqueador de la oración, el enfocarte solamente en tu necesidad. Aunque hablamos de eso en el primer tema, pero vamos a profundizar un poquito más y vamos a ver algunos otros textos que nos ayudan a entender esto. La oración no debe ser
enfocada solamente en nuestra necesidad. Hay un libro de oración, de alabanza y oración. Los salmos es el libro de los cánticos del pueblo de Dios, pero son cánticos escritos en oración. Es el clamor, el sentir del corazón de los hijos de Dios hacia su Creador. Mire qué lindo el Salmo 103, 1 y 2. También muy conocido este texto. Dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuántas veces el salmista está diciendo bendice en esos dos cortos versículos? Principalmente en el primer versículo dice: bendice, alma mía, a Jehová. Está entrando a la presencia del Señor, pero entró bendiciendo a Dios. ¿Y qué es bendecir? ¿Qué es bendecir? ¿De qué se trata? El bendecir a Dios es declarar, hablar de la grandeza, del poder, del amor, de la bondad, de la misericordia, de la omnipotencia divina. Inclúyelo en la oración. Inclúyelo. No es que Dios necesite saber eso. Es que Dios quiere que tú sepas y que tú creas que Él es eso. Dios no va a ser más grande porque yo le diga a Dios, tú eres grande. Pero yo necesito constantemente saber quién es Dios. Por eso dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser, cuerpo, alma, espíritu, emociones, todo. Bendiga todo mi ser su santo nombre. No es decir Dios te bendigo, no. Bendecir es decir bien, reconocer las virtudes, los atributos de Dios. Yo necesito constantemente recordarme a mí mismo los atributos de Dios. Dice: y no olvides ninguno de sus beneficios. Por eso es importante conocer los beneficios de Dios. ¿Cuáles son los beneficios de Dios? En nuestro caso, ¿cuáles son los beneficios del nuevo pacto? Leamos los evangelios, leamos las cartas paulinas, leamos todo el Nuevo Testamento y busquemos cuáles son los beneficios del nuevo pacto. Entonces, no olvides ninguno de sus beneficios. Tú y yo somos los que necesitamos no olvidar, porque muchas veces no sabemos ni siquiera pedir a Dios, porque no sabemos lo que le vamos a pedir, ni siquiera sabemos, muchas veces ignoramos cuáles son los beneficios que nosotros tenemos en Dios. Así que no olvides ninguno de sus beneficios. Bueno, el Salmo continúa: Él es el que perdona todas mis iniquidades, el que sana todas mis dolencias. Y a esa lista añádele. Luego que bendigas a Dios, comienza tu oración bendiciéndole, recordando, diciendo todos los beneficios, toda la grandeza, todo el poder que hay en Él. Y luego no olvides ninguno de sus beneficios. Tú me perdonaste, tú me cogiste, tú me salvaste, tú me has dado una esperanza viva. Soy redimido por el poder de tu sangre. Tú has prometido estar con nosotros siempre. Tu presencia en nuestra vida es eterna. Tú habitas en nuestros corazones. Gracias por tu habitación en mi vida. Tu gracia me sustenta porque tu gracia es abundante. Tus misericordias son nuevas cada mañana. Eso es bendecir a Dios y recordar todos sus beneficios. Hay muchos, hermanos, muchísimos beneficios. Pero si es poco, te voy a leer otro salmo. Dice el Salmo 8, 1 al 4. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. ¿Vio cómo se comienza esta oración? Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre todos los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, el Hijo del Hombre, para que lo visites. Qué poderoso decir eso en la oración. Cuando a veces pensamos que la presión del mundo nos está aplastando, la presión de los problemas que nosotros estamos experimentando, tenemos que decir, mira todo lo que tú hiciste. Tenemos que aprender a mirar arriba y decir, mira todo lo que tú has hecho. Todo eso tú lo hiciste. Tu gloria está por sobre todas esas cosas. Por eso vengo delante de ti y puedo presentar con confianza esto que parece una tormenta, pero es insignificante delante del Señor nuestro,
Cuán glorioso es su nombre en toda la tierra. No queda un espacio donde tu nombre no sea glorioso. Entonces recuérdese de ese segundo bloqueador y vamos a pasar al tercer bloqueador de nuestras oraciones. Son los pecados sin resolver. Todos pecamos y espero que no quede ninguna duda entre algunos de nosotros. Todos pecamos, todos fallamos, pero todos debemos poner nuestra vida a cuenta delante de Dios constantemente. Pero muchas veces estamos manoseando un pecado y lo estamos manoseando y nos queremos hacerlo de la vista gorda y queremos minimizar el daño que nos pueda causar y luego tratamos de generalizar ese pecado y decir, si todo el mundo lo hace. Mira, si el Espíritu Santo empieza a poner en ti la inquietud de que es un pecado, tienes que resolverlo, porque si no lo resuelves, se convierte en un bloqueador de tu oración. Pecados sin resolver. Dice Isaías 59, 1 y 2. Voy a leerlo en la versión Palabra de Dios para Todos. La mano del Señor no es tan corta como para no poder salvar, ni sus oídos tan sordos como para no oír. Pero las maldades de ustedes se han convertido en barreras entre ustedes y Dios. Los pecados de ustedes han hecho que Él se oculte y que no los escuche. ¿Qué les pareció ese texto de Isaías? Es un bloqueador, hermano, no tiene explicación. Ahí está. Dios sigue teniendo poder para salvar. Dios sigue teniendo oído para escuchar, pero las maldades de ustedes, dice el profeta, se han convertido en barreras entre ustedes y Dios. De manera que los pecados de ustedes han hecho que Él se oculte y no los escuche. Y cualquiera dice, bueno, sí, pero tenemos que entender que estamos en el nuevo pacto, que es diferente. Mire, hermano, pecado es pecado en el antiguo y en el nuevo pacto. Pecado sin resolver es lo mismo en el antiguo que en el nuevo pacto. El que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Y por si acaso, en el capítulo 5 de la carta de Juan, versículo 16 en adelante, dice la palabra del Señor. Aquí nos relata Juan, dice, si nosotros vemos que hay pecado en alguno de nuestros hermanos, estoy parafraseando, no tengo el texto allí, debemos orar por él. Dice, Dios le perdonará su pecado, siempre que no sea pecado de muerte. Porque dice Juan, hay pecados que son de muerte y pecados que no son de muerte. Entonces, ¿vio la consecuencia del pecado también en el nuevo pacto? Ahora, la pregunta que hace mucha gente dice, ¿cuál es el pecado de muerte? ¿La blasfemia contra el Espíritu? No solamente. En ese contexto dice Juan, está diciendo Juan, que dice que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. No lo practica porque Dios habita en él y el maligno no le toca. No lo practica, no peca, no lo practica. Entonces, por el contexto da la impresión de que el pecado de muerte es el pecado que es deliberado y consciente. O sea, consciente porque sé que es pecado y deliberado porque lo decidí hacer. Es una práctica. Es lo que está diciendo el Señor, que el que ha nacido de Dios no practica. Práctica es una cosa. Cometer pecados ocasionales como hacemos todos nosotros es otra cosa. Entonces, sí hay un bloqueador cuando el pecado es deliberado. Inclusive cuando la persona ha pecado muchas veces inconscientemente, necesita que haya un respaldo de oración de parte de los hermanos. Nosotros muchas veces cuando vemos a alguien que está mal, contribuimos en regar el combustible en contra de esa persona. Pero cuando vemos que alguien no anda bien, debemos orar por esa persona. Y dice Juan, siempre que el pecado no sea de muerte, porque no digo que ores por el que peca de muerte. Reitero, pecar de muerte es pecar según el contexto. Para entender el contexto, y para leer ese texto tienes que leer todo el contexto. Entonces ese es el pecado de muerte por el cual dice Juan, ni siquiera se ore, porque de hecho no va a haber respuesta. El próximo bloqueador de la oración es la falta de honra. Y escuchen por favor bien esto.
falta de honra. Dios ha establecido una estructura de honra en su palabra, que es inviolable esa estructura de honra. ¿Honrar a quién? Honra al príncipe, honra al rey, honra a tus pastores. Esposas honren a sus esposos, esposos honren a sus esposas, honren a las autoridades puestas por Dios. Hay una estructura de honra, y esa estructura de honra tiene que ver con sometimiento. Inclusive dice, sométanse los unos a los otros. Siempre tenemos que ver a los demás, aparte de nosotros, como personas que deben de ser depositarios de nuestra honra. Y muchas veces eso se viola. Muchas veces se viola. Hay un texto en Hechos 23:5 donde se produce un concilio y allí tienen a Pablo. Están pidiéndole cuenta a Pablo por Pablo haberse convertido al cristianismo, y de hecho la religión de su época literalmente lo querían linchar. Y cuando él comienza a explicar sus argumentos de conversión, el sumo sacerdote Ananías mandó que golpearan a Pablo, y golpearon a Pablo. Y cuando Pablo recibe este golpe, le dice al sumo sacerdote: pared blanqueada, estás puesto por Dios para hacer cumplir la ley, para juzgarme por la ley, y en contra de la ley me mandas a golpear. Y en ese momento comenta la gente, dice: oye, ¿cómo le habló al sumo sacerdote? Y ahí Pablo se arrepiente. Dice: oh, no sabía, porque la palabra de Dios dice, en la ley no maldecirás al príncipe de tu pueblo. Fíjate que lo que estaba haciendo el sumo sacerdote era injusto, hermano. Era en contra de la ley. Y aún así Pablo dijo: yo no debía haber dicho eso, aún cuando esta persona me haya mandado a golpear, violando él mismo la ley. Mire en qué nivel qué nivel de concepto en cuanto a la honra tenía Pablo, y que debemos de tener nosotros. Pienso que la honra en estos tiempos se ha perdido, hermano. Se ha perdido de una manera el respeto hacia la autoridad, el respeto. A mí como pastor, yo no le exijo a nadie. Pienso que el respeto de los feligreses hacia mí como pastor, eso no se busca. El respeto se gana, no se provoca. Pero por sí, yo estoy hablando públicamente. Yo no sé hasta dónde pueda llegar lo que yo estoy enseñando. Y siempre hago este desafío, el de toda la vida. ¿Dónde está una persona que haya sido líder sobre mí en autoridad, sea pastor, superintendente, obispo? Cuando este pastor le deshonró, le dio una mala respuesta, nunca, no van a encontrar uno en todos mis años de ministerio, porque entiendo lo que significa. Aún cuando muchas de las cosas por las que tuvimos que atravesar no fueron del todo de mi agrado, pero aún así siempre aprendí a respetar la autoridad de mis pastores, de mis superintendentes, de los obispos que hemos tenido. Siempre, aún en este país hubo momentos en que me tocó ser oveja de rebaño, y siempre traté a mis pastores, aun cuando mis pastores estuvieran mi misma edad de usted, siempre con respeto, porque yo sé lo que implica la honra. Dios bendice. La falta de honra es un bloqueador de oración. Dice Primera de Pedro 3:7, palabra de Dios para todo, versión dice: de la misma manera, y aquí la expresión de la misma manera me está diciendo de la misma manera que en el texto anterior. Escuchen eso. De la misma manera los esposos, porque hay quien usa este texto solamente para los esposos. En el texto anterior está hablando de la mujer y dice: mira Sara, como ella cuando se dirigía a su esposo Abraham, lo llamaba mi Señor, y ustedes son hijas de él. De la misma manera, entonces fíjate, sigue el texto, de la misma manera los esposos deben saber vivir con su esposa y respetarla como es debido. Ella es más débil que ustedes, pero al igual que a ustedes, Dios le ha dado la vida como un regalo. Respétenla para que nada impida que Dios escuche su oración. ¿Viste qué lindo lo dice esta versión? A mí me encanta esta versión. Respétenla para que nada impida que Dios escuche su oración. Dios no va a ir en contra de lo que Él estableció, hermano. El que viola las estructuras de autoridad que Dios ha puesto
Sencillamente está yendo en contra. Está yendo en contra. No, pero que yo, lógico, en algún momento los apóstoles tuvieron que desobedecer las autoridades. Cuando una autoridad te quiere obligar a ti a hacer algo que va en contra de Dios y su palabra, no te digo que hay que obedecer. Los apóstoles dijeron, cuando le dijeron no podían hablar más de Cristo, dijeron no, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, porque le están pidiendo que hagan algo contrario a la voluntad de Dios. Pero de ahí en adelante, honre. No, yo no puedo honrar a una persona que viva así, que viva asado, que viva de tal o más cual manera. Hágalo. No, que yo no lo entiendo, yo tampoco lo entiendo, pero Dios dice que lo haga. Si Pablo, después que lo golpearon, se arrepintió públicamente y entendió que no se podía maldecir al príncipe de su pueblo, ¿por qué tú y yo tenemos que pasarlo por alto? No tenemos que pasarlo por alto, hermano. Hay muchos textos que tienen que ver con eso, pero ya eso sería un estudio aparte del de la oración. Por eso queremos seguir avanzando. La falta de perdón. La falta de perdón es otro de los grandes bloqueadores de la oración. Que mucha gente dice, Dios no me responde. No sé por qué Dios no me responde. Mira que yo oro. Revisa tus relaciones. Revisa tus relaciones. Tiene que haber algo por allí que está bloqueando tu oración. Nuestra relación con Dios se restableció en la base del perdón y costó sangre. Por eso el perdón es tan importante para Dios. Dios nos perdonó y ese perdón le costó muchísimo a Dios. Por lo tanto, ningún ser humano puede darse el lujo de no perdonar. Porque la deuda tuya y mía era impagable. Usted y yo estábamos condenados a cadena perpetua de condenación, de agonía y de crujir de dientes. Estábamos condenados a eso. Y Él pagó por nosotros y a través del sacrificio de su sangre nos perdonó. ¿Qué tan grande es la ofensa que alguien te ha hecho a ti para que tú no seas capaz de poder perdonar? No lo siento. El perdón no se siente. El perdón se hace y punto. Los sentimientos lo pondrá el poder de Dios y la gracia de Dios en tu vida, pero es una actitud, es un acto, una acción que usted debe emprender cuanto antes para eliminar ese bloqueo que está habiendo entre usted y Dios a través de la oración. Solo un perdonado puede perdonar. Yo he oído personas en el mundo que no son cristianos y dicen, no, yo a ese nunca en la vida le voy a perdonar. Nunca en la vida le voy a perdonar. Así piensa una persona que no tiene a Dios. Pero un cristiano nunca puede decir, a este nunca lo voy a perdonar. Porque si tú dices, a este nunca lo voy a perdonar, instantáneamente tu perdón queda invalidado, hermano. Y que Dios invalide nuestro perdón significa condenación eterna. No por gusto Dios lo dejó en la oración modelo. Mateo 6:12. Y perdónanos nuestras deudas, como es de la misma manera como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Tan importante, hermano, tan importante que Él la incluyó en la oración modelo. El próximo bloqueador de nuestras oraciones es limitar a Dios. Limitar. De alguna manera, ¿habrá personas que limitan a Dios en sus oraciones? Claro que sí, claro. No importa las veces que tú hayas oído que para Dios no hay nada imposible, que Él es todopoderoso, pero algunas veces, como decíamos en encuentros pasados, si hay algo que viola nuestra lógica, ya se convierte en un freno para nosotros. Cuando Jesús habló de la salvación en el contexto del joven rico, Jesús dijo, entra más fácil un camello por el ojo de una aguja que un rico al ser el reino de los cielos. Dijeron los discípulos, entonces esto es duro, ¿quién se va a salvar? Y Jesús dio una respuesta que no limitó al Padre. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Qué tú puedes estar haciendo o pensando o atravesando en este momento que es imposible para los hombres? Si llegaste a la conclusión de que tu petición, de que tu necesidad es imposible para los hombres, eres candidato o candidata a ver el poder de Dios, porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y es una manera
de poder dirigirte a Dios. Mira, Dios, vine a ti porque esta petición que tengo yo es imposible para los hombres. Pero tu palabra dice que lo que es imposible para los hombres es posible para ti. Por eso la traigo delante de ti. Te alabo, te honro por tu grandeza, por tu poder, por tu infinita misericordia, por tu bondad. Para ti no hay nada imposible. Así. No hay otra manera. Hay un texto en el Antiguo Testamento, en 2 de Reyes capítulo 7, está el sitio de Samaria. Les recomiendo que lean el capítulo 7 de 2 de Reyes porque tiene unos detalles ahí que son tremendos. Dice, bueno, primero le voy a dar una introducción para ir al grano. Tienen sitiada la ciudad a la manera antigua. La manera antigua hacían un bloqueo, literalmente, un sitio a una ciudad amurallada y nadie entraba ni salía. Y esto podía prolongarse por años. Y la gente dentro moría por inanición y muchas veces se comían unos a otros, como era el caso aquí en 2 de Reyes. Las mujeres daban a luz a sus hijos y se lo tenían que comer, o no tenían que comer. Y de tal manera era aquello, y pasaban los días, y pasaban los días, y pasaba el tiempo, y aquello parece que iba a terminar en muerte para todo el mundo. Y de pronto se levanta el profeta Eliseo y dijo, escuchen el mensaje del Señor. Estaba hablando de una ciudad donde la gente se estaba comiendo a los hijos. Dice, mañana a estas horas, a la entrada de la ciudad se podrán comprar 3 kilos de harina fina por tan solo una moneda de plata y 6 kilos de cebada por el mismo precio. Estoy leyendo una versión que nos contextualiza el texto. Entonces, el oficial ayudante del rey le contestó al hombre de Dios, eso no ocurriría ni aunque el Señor abriera las ventanas de los cielos. Eliseo le dijo, lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada. Qué enseñanza tan poderosa en ese texto, hermano. Lo vas a ver con tus ojos, pero no vas a poder comer. Porque este dijo, ni aunque Dios abriera las ventanas de los cielos, eso que tú dijiste se va a cumplir. Eso se llama limitar a Dios. Nunca limites a Dios, porque puede ser que tú lleves mucho tiempo esperando una respuesta de Dios, al punto que tú ni siquiera tengas idea cómo Dios lo va a hacer, pero solamente es suficiente un instante y que Dios diga hasta hoy, y de pronto las circunstancias cambien de la noche a la mañana, como sucedió allí. Literalmente al otro día se cumplió, pero dice que la gente hambrienta salió y fue una estampida de gente que salió en busca de los despojos que había dejado el enemigo en el campo de batalla no, porque nunca batallaron, de los que lo sitiaban, que dice que este príncipe estaba a la puerta y literalmente la estampida lo aplastó. Él vio la abundancia, pero no pudo disfrutar de la abundancia. Y en el Nuevo Testamento me encanta este clásico porque está ahí dentro del contexto ese de la armadura de Dios. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Mire, qué manera tan linda Pablo reconoce la suficiencia divina, el poder divino, y no solamente lo reconoce diciendo, no solamente te puede responder, no solamente te puede responder tu oración, no solamente te puede dar lo que tú estás pidiendo, lo va a hacer mucho más abundante de lo que tú te imaginas, de lo que tú puedes pensar, lo va a hacer. Y entonces rompe en alabanza a ese mismo Dios. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Qué poderosa expresión de nuestro apóstol Pablo. Así llegamos en esta noche al final de este tema y de esta serie que hemos estado predicando ya por aproximadamente un mes.